Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a seguir hablando de mis planes para agencia libre cada uno de los equipos de la NBA, y ahora llega el turno de hablar de un equipo que no esperaba encontrarme tan pronto aquí, y es que han caído eliminados en la primera ronda. Esos son los Milwaukee Bucks, y de haber sido campeones hace un par de años, de tener al probablemente mejor jugador de la NBA, ahora están en una situación bastante complicada y vamos a hablar de qué cosas tienen que resolver y como el horizonte de Milwaukee pinta bastante mal. Y bueno, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle like al vídeo si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis. Tal vez no conteste a todo, pero os aseguro que leo todos los comentarios. Y ahora ya sí, vamos a empezar. Los Milwaukee Bucks, como la mayoría de equipos que llevan años compitiendo, se encuentran en una situación cada vez más complicada. Los jugadores, a medida que van renovando con el equipo, cada vez piden más dinero, y es una plantilla que, a menos que dejen ir a Chris Middleton sin más, cosa que no tendría sentido para ellos a nivel competitivo, va a ser muy cara, y ya llevan años por encima del impuesto de lujo, por lo que el equipo tiene que prepararse para asumir un gasto considerable, y bueno, confiemos en que estén dispuestos a hacer algo así. Hay que tener en cuenta aquí que ha tenido un timing espectacular uno de los propietarios del equipo, una persona, Mark Lashley, que poseía el 25% de la franquicia. Vendió su parte hace 2 semanas, justo antes de todo este debacle, y ahora está en una situación en la que Antetokounmpo puede ser agente libre en 2 años, no tienen casi margen de desarrollo y acaba de llegar un propietario nuevo que habrá que ver cómo dispuesto está a gastar. Pero bueno, vamos a ver la situación salarial del equipo entonces, que de entrada parece que podrían tener margen porque están 61 millones de dólares por debajo del segundo tax apron, que es esa nueva barrera que ha llegado con la nueva CBA de 17,5 millones de dólares por encima del impuesto de lujo. Pero esos 61 millones de dólares se evaporan teniendo en cuenta que Chris Middleton tiene una opción de 40 millones, que Brook López es agente libre y bueno, un par de cosas más. Así que, teóricamente, si perdieran a Chris Middleton podrían tener su mid-level, no la van a tener, y aparte de eso solo tienen una mínima del veterano y muy pocos picks. En este draft tiene la elección 58, a largo plazo tienen 2 selecciones de segunda ronda y pueden enviar un par de pick swaps, pero ni siquiera pueden intercambiar un pick directamente, porque como equipo por encima del segundo tax apron no pueden mover su pick de dentro de 7 años, que es el único que podrían mover. Así que como veis la situación está bastante mal en Milwaukee, donde sus agentes libres este año son Brook López, Jay Crowder, Joe Ingles, Thanasis Antetokounmpo, Wesley Matthews, Goran Dragic, Mike Leonard y AJ Green, que es un jugador en contrato dual. Y vamos ahora a hablar de las fortalezas y debilidades de este equipo, lo que necesitan resolver en esta agencia libre o mantener en esta agencia libre, y de qué jugadores tienen en plantilla. Y luego hablaremos del entrenador, que es algo que obviamente hay que tratar, y de la situación a largo plazo de este equipo. Y la principal fortaleza de los Milwaukee Bucks obviamente es Giannis Antetokounmpo, uno de los mejores jugadores de la NBA, si no el mejor ahora mismo, que todavía tiene un par de años más de contrato, pero solo tiene 2 años más de contrato. Podría firmar una extensión de contrato este verano, no va a pasar, lo sabemos todos. Así que dentro de un año puede que la cosa sea bastante tensa en Milwaukee. Es un muy buen equipo defensivo y una fortaleza es la continuidad. Brook López, Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday, Chris Middleton, Bobby Portis, Pat Connaughton. Hay unos cuantos jugadores que llevan ya bastantes años en Milwaukee y se conocen mucho. Y a nivel de debilidades, para empezar, con el paso de los años, con el aumento del precio de la plantilla, cada vez tienen un banquillo peor y les ha perjudicado este año. La edad es otro problema, exceptuando a Giannis, que tiene unos 28 años creo. Los jugadores principales ya tienen una edad considerable. Brook López de hecho tiene 35 años. Y la falta de flexibilidad, tienen contratos muy grandes o contratos de la mínima o relativamente baratos que es difícil mover por algo útil, y más cuando ni siquiera tienes picks que sumar a intercambios. Y de lo que respecta a sus necesidades, tienen que mantener a Chris Middleton, y esto va a ser un tema complicado del que hablaremos después, pero Middleton es un jugador que lleva unos años sufriendo por lesiones, que necesitan desesperadamente para ganar en playoffs, y si no está bien es un problema, y al mismo tiempo un jugador que les va a pedir mucho dinero, está en una posición de poder y mata totalmente la flexibilidad a largo plazo del equipo. Necesitan también un 3 o un 4 de rotación, y lo más probable es que tengan que pagarle a jugadores que ya tienen para mantenerlos, aunque no hayan estado a la altura, y necesitan o mantener a Brook López o buscar un relevo. Y una vez más, lo lógico para un equipo que apenas tiene recursos para conseguir agentes libres por más de la mínima del veterano, lo que tienen que hacer es mantener a Brook López como relevo de Brook López y a ver lo que dura, porque tiene 35 años aunque haya jugado una temporada espectacular. Y en lo que respecta a su plantilla, tienen a Giannis Antetokounmpo, a Chris Middleton, que tiene una opción de 40,4 millones de dólares, a Jrue Holiday, que será agente libre dentro de un año si quiere porque tendrá una opción en 2024, a Bobby Portis, a Pat Connaughton, a Grayson Allen, que será agente libre dentro de un año también, a Marjon Beauchamp, que fue su pick de primera ronda del año pasado, a Jevon Carter, que tiene una opción del jugador de unos 2,6 millones de dólares que seguramente rechace para renovar por más dinero o irse a otro lado a ganar más dinero porque ha tenido un buen año. Y bueno, tienen contrato dual a Lindell Wigginton, que es un jugador que funciona muy bien en la G-League, no consigue funcionar del todo en el equipo, pero ya que lo tienen por un año más atado, al final es uno de los mejores jugadores en contrato dual probablemente, y bueno, tiene sentido para este equipo seguir probándolo por si consigue hacerse un hueco en la plantilla.
Y vamos entonces a hablar de la situación del entrenador, porque eso, Milwaukee está mal a nivel de futuro, porque en 2 años podrían verse sin Antetokounmpo, sin Middleton, sin Holiday, sin nada y sin picks, pero ahora mismo lo que más fácil resulta para este equipo a la hora de generar cambios es mover al entrenador. Mike Budenholzer hizo un mal trabajo este último año o estos últimos playoffs contra los Miami Heat. Es un entrenador que a lo largo de su carrera ha destacado por poner un buen sistema, funcionar bien en temporada regular, pero no adaptarse. Y de hecho, hasta que Milwaukee ganó el anillo hace un par de años, Budenholzer estaba a punto de ser despedido y eso le dio un impulso obviamente, pero yo creo que está despedidísimo este año. Y puede que eso altere un poco la estructura del equipo, tal vez no funcione también en temporada regular, pero buscar un entrenador diferente es algo que necesitan porque tienen que cambiar algo y no van a poder cambiar su núcleo, siendo realistas. Yo he pensado en 2 entrenadores que están en el mercado y que me gustarían. Uno que a mí personalmente me gusta mucho para este equipo es Frank Vogel, un buen entrenador defensivo que encaja con la identidad del equipo, que ha ganado un anillo con los Lakers hace nada y que creo que funcionaría bien en Milwaukee. Y al final, la temporada pasada fue despedido por los Lakers y creo que no era su culpa, el equipo no encajaba con él en absoluto, pero probablemente Milwaukee pueda hacer una buena labor. Y si no, un nombre que todos tendréis en mente es Nick Nurse, acaba de finalizar un contrato con los Raptors y es un entrenador con mucho caché, ha sido entrenador del año hace nada y creo que podría funcionar en Milwaukee, pero personalmente creo que Frank Vogel tiene más posibilidades de encajar en ese equipo y de hacerlo funcionar. Me gusta un entrenador no tan invasivo para un equipo como los Bucks, alguien que llegue, recicle un poco el sistema, lo mejore, pero que no intente cambiar tantas cosas. Y el estilo defensivo de Nick Nurse es muy agresivo y para un equipo tan mayor puede que sea un problema a nivel de energía incluso. Así que si pueden conseguir a Frank Vogel, yo estaría contento. Y vamos ahora a hablar de los diferentes agentes libres que tienen y las decisiones que tienen que tomar. En primer lugar, AJ Green es un jugador que estaba en contrato dual, que es un muy buen triplista y yo lo mantendría porque la verdad es que tiene potencial de llegar a entrar en la rotación, sustituir en cierto modo a Grayson Allen a largo plazo. Un escolta con muy buena capacidad de tiro de 3 siempre es interesante y no me sorprendería que el año que viene sea una especie de revelación y acabe eso, haciéndose un hueco en la plantilla, así que si puede mantenerlo en contrato dual, genial. Pero tras eso, hay unos cuantos jugadores que estaban en la plantilla en parte para buscar un anillo, refuerzos de última hora, jugadores por la mínima del veterano, que creo que ya ha llegado su momento. Uno es Goran Dragic, tal vez en otro equipo tenga sentido, pero Milwaukee no ha aportado, y es verdad que necesita un tercer base por detrás de Jrue Holiday, y probablemente lleve un Carter si lo renuevan, pero creo que Dragic no tiene futuro en Milwaukee, y estaría bien dejarlo ir, y me parece que también se ha acabado la etapa de Wesley Matthews. Lleva bastantes años aportando en Milwaukee, pero cada año ha ido más en declive. Ya tiene, creo que 36 o 37 años y creo que está bien dejar su plaza libre y buscar otro jugador por la mínima del veterano, un jugador de ese mismo rol, un veterano que pueda llegar a aportar minutos puntuales, alguien experimentado, pero creo que Wesley Matthews ya está fuera. Y luego, siendo realistas, yo estaría encantado de dejarlo ir, pero Giannis Antetokounmpo se va a quedar por la mínima del veterano, un año más en Milwaukee, es el hermano de Giannis, no lo va a mover a ningún lado, no es un jugador de la NBA, lo lógico sería dejarlo ir, si lo puedes convertir en entrenador asistente sería genial, pero siendo realistas va a seguir en Milwaukee, así que Giannis Antetokounmpo ocupará una plaza por la mínima del veterano en este equipo, aunque no aporte mucho. Y luego está el caso de Meyers Leonard, que entró al final de la temporada, después de un par de contratos de 10 días y acabó en la plantilla para los playoffs. Y Meyers Leonard no es un grandísimo jugador, nunca ha sido un buen defensor, pero es un pivot capaz de tirar de 3. Yo de entrada lo cortaría si puedo conseguir algo mejor, pero está bien contemplar la posibilidad de mantenerlo. Y ahora vamos a los jugadores que deberían intentar mantener. Y el primero, no me gustaría que mantuvieran en la mayoría de casos, pero es lógico en este caso, y ese es Jae Crowder. ¿Y por qué? Jae Crowder fue una decepción total. Pagaron muchas segundas rondas para conseguirlo y ahora se trata de un equipo que solo tiene 2 segundas rondas adicionales aparte de este pick 58 de este año, o sea que han acabado prácticamente con su cofre de piezas de intercambio para conseguir a Crowder, que no aportó nada en los playoffs, pero es un jugador cuyos derechos Bird tienen. Y los Bucks son un equipo que ahora van a estar muy por encima del impuesto de lujo, no va a tener su mid-level, no va a poder intercambiar por jugadores que cobren más de los intercambios que envíen, bueno, un 10% más solo. Hay muchas limitaciones para este tipo de equipos, así que si están dispuestos a gastar el dinero, es importante mantener a Jae Crowder como un salario para intercambiar. Por la mínima, el veterano no se va a quedar. Jae Crowder jugó tan mal que no creo que nadie le vaya a ofrecer 10 millones de dólares. Creo que si Milwaukee le ofrece un contrato de un año, 5 millones, puede que sea lo mejor que pueda conseguir. Y para Milwaukee no es porque Jae Crowder sea útil, que tal vez después de un verano en Milwaukee juegue mejor. El año pasado lo que jugó en los Bucks no fue gran cosa. Pero es porque básicamente con ese contrato de 5 millones de dólares lo puedes emparejar con Grayson Allen y llegas a 14, por ejemplo. Y puedes hacer intercambios más interesantes que si está cobrando la mínima del veterano. Así que vamos a considerar que Jae Crowder se queda por unos 5, máximo 6 millones de dólares. No ha rendido mejor que eso, la verdad. Y luego está el caso de Joe Ingles, que para mí fue una sorpresa cuando le pagaron 6 millones de dólares el año pasado, dedicaron su mid-level completa a él.
Y lo cierto es que ha jugado bien, hasta el punto del que creo que es interesante que lo mantengan por ambas cosas. Para empezar, entre Joe Ingles y Jay Crowder, creo que Ingles ha jugado mejor. A nivel defensivo, obviamente, con los años que tiene, está muy limitado, pero sigue siendo un buen pasador y un buen tirador y un jugador experimentado. Y no creo que vaya a costar más, pero probablemente deban pagarle a Joe Ingles lo que le estaban pagando, otro contrato de $6 millones, tal vez incluso le puedan ofrecer 2 años, 12 millones, siendo el segundo no garantizado o algo así, pero de esa manera mantienes otro contrato de unos 5 o 6 millones de dólares, no estás limitando tanto tus piezas de intercambio, y aún por encima Joe Ingles creo que de verdad va a aportar más que Jay Crowder, y venía un ligamento cruzado roto, se recuperó en medio de la temporada, aún así fue un jugador de impacto positivo, tal vez el año que viene esté mejor, así que vamos a considerar que conservan a esos dos jugadores de ala con sus 3-4 de cara a esta próxima temporada. Sé que es decepcionante, pero es probablemente su mejor opción, y siempre pueden intentar emparejar a los dos con sus picks de segunda ronda o con algún pick swap, que es lo que tienen para ofrecer por alguien de ala mejor en algún equipo que tal vez esté dispuesto a hacer un intercambio en medio de la temporada, pero ahora mismo lo lógico es mantenerlos y luego ya en febrero se verá qué pasa. Y vamos a hablar de Jevon Carter. Jevon Carter tiene una opción que debería rechazar, no tendría sentido para él porque es un contrato de unos $2 millones y este año en playoffs jugó menos, pero en temporada regular fue importante para los Bucks. Es un jugador más joven, tiene 27 años, lo cual en Milwaukee es un lujo porque todos tienen 30 y algo años, y es una bestia defensiva, un jugador que ha tirado bien de 3, que no creo que vaya a cobrar mucho, aunque creo que varios equipos deberían estar dispuestos a ofrecerle unos 5 o 6 millones de dólares, y creo que a Milwaukee le va a tocar eso. Habrá que ver qué mercado tiene Jevon Carter, pero retenerlo por, no sé, 3 años, $20 millones, una media de 6 millones y algo por año. Creo que es un salario justo por Jevon Carter, que al final es eso, alguien que ha aportado en este equipo. Y este año ha promediado 22 minutos de juego, 8 puntos, 2,5 rebotes y 2,4 asistencias, 4 triples intentados con un 42% de acierto desde 3 y una muy buena defensa. Y al final en un equipo como Milwaukee, cuyo esquema defensivo funciona poniendo a Brook López debajo del aro para defenderlo y teniendo jugadores como Jevon Carter, como Jrue Holiday defendiendo el balón para hacer un poco el embudo hacia el aro, Jevon Carter creo que es realmente importante y útil para ellos. Y vamos precisamente a hablar de Brook López. Es un jugador que ha tenido un año espectacular, ha tenido una producción increíble y de hecho en estos playoffs a nivel ofensivo ha sido mucho mejor de lo esperado cuando Milwaukee lo necesitaba porque estaban limitados en ataque. Y tiene 35 años, así que probablemente en algún momento vaya a haber un declive terrible y tal vez Milwaukee se lo tenga que comer, pero ahora mismo es imposible que los Bucks puedan permitirse perderlo. Y si se despistan, equipos como Dallas deberían estar dispuestos a ofrecerle una mid-level completa. Creo que Brook López vale más de $20 millones en base al rendimiento actual, pero tiene 35 años y eso baja su valor. Si los Bucks pudieran retenerlo por unos $15 millones sería ideal. Creo que siendo realistas, probablemente le tengan que ofrecer 3 años de contrato, una media de 17 millones por año, tal vez incluso un salario plano de 17 y 17. O sea que vamos a considerar que Brook López se queda en Milwaukee cobrando $17 millones este próximo año. Y con esto, y ahora Chris Middleton, del que hablaremos ahora, el equipo está muy sobre el impuesto de lujo, más les va a estar dispuestos a pagar, porque si no van a perder a Giannis Antetokounmpo en 2 años y eso es un problemón para este equipo. Pero es que López este año les ha aportado 30 minutos de juego, casi 16 puntos, 6,7 rebotes, 2,5 tapones, casi 5 triples intentados con un 37% de acierto desde 3 y un 53% de acierto en sus tiros de campo. Y ha sido tremendo para ellos. Es un problema, probablemente Brook López dentro de un año o dos vaya a ser una carga salarial, pero ahora mismo tienen que pagarle. Y luego está el caso de Chris Middleton. Existe un mundo en el que Middleton rechaza esta opción de $40 millones. Puede parecer descabellado, pero creo que si la rechaza, tiene posibilidades de conseguir tal vez un poco menos por año, pero un contrato de 4 años cobrando 35 millones por año. Creo que lo lógico o lo ideal para Milwaukee ahora mismo sería que tomara la opción. Un año más de Middleton cobrando $40 millones y el año que viene, un año antes de que se acabe el contrato de Giannis Antetokounmpo, tendría un poco más de flexibilidad y podrían ver qué hacen. Habrán probado un año de experimento con el mismo equipo y un entrenador nuevo. Y si Middleton quiere renegociar un contrato, puede que puedan conseguir pagarle un salario medio, unos 35 millones por año, tal vez ofrecerle algo como 4 años, $140 millones, puede que sea suficiente, a menos que Houston o algún equipo así de verdad le quiera dar mucho dinero, lo cual sería arriesgado. Middleton tiene 31 años, lleva un par de años sufriendo bastante a nivel de lesiones y tuvo un año complicado en el que jugó poco. Es decir, que en playoffs, a nivel defensivo, Butler era demasiado para él, pero Butler es demasiado para cualquiera, pero a nivel ofensivo aportó, promedió 34,6 minutos de juego, casi 24 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias y 6 triples intentados, un 47% de acierto en sus tiros de campo y un 41% desde 3. Si milagrosamente el año que viene está más sano, los Bucks ya deberían ser mejores, pero eso, vamos a considerar que Middleton se queda. Esperemos que se quede con esa opción de 40 millones, si no tendrán que atarse a largo plazo pagándole un poco menos. Y puede parecer mucho por Middleton, pero tienen que hacerlo. Y hay un punto ahí que creo que es importante recalcar, y es que Middleton es alguien muy importante para Milwaukee desde un punto de vista emocional. Middleton ha acompañado a Giannis Antetokounmpo desde el principio, ha sido el segundo mejor jugador del equipo de campeonato, y tal vez no haya el mismo vínculo o no lo percibamos igual, pero si Milwaukee
este verano mueve a Chris Middleton a algún lado por un par de cosas, sería un poco como si los Warriors cambiaran a Klay Thompson. Es algo que no pueden hacer. Creo que al final, por respeto a Chris Middleton y por su trayectoria, si hay un divorcio, digamos, tiene que ser un divorcio amigable. Así que no pueden simplemente buscar un intercambio de Chris Middleton y moverlo y ya está. No me parece realista ni ético, probablemente, dado lo que han vivido y lo bien que se ha portado en general Chris Middleton con los Bucks. Esperemos que llegue a un acuerdo o directamente que tome su opción, porque si Chris Middleton está atado a largo plazo, junto con Brook López, es un equipo que puede tener mucho riesgo de decaer, pero es algo que tienen que hacer. Y vamos a ver entonces cómo quedaría la plantilla, que es básicamente la misma, dejando ir a Wesley Matthews, Goran Dragic y poco más. Y los Bucks tendrían a Jrue Holiday, Grayson Allen, Chris Middleton, Giannis Antetokounmpo, Brook López, Jevon Carter, Pat Connaughton, Joe Ingles, Jay Crowder, Bobby Portis, MarJon Beauchamp y Thanasis Antetokounmpo. Esperemos que Beauchamp pueda aportar más esta próxima temporada porque lo van a necesitar. Y tras esto los Bucks solo tienen contratos de la mínima del veterano para reforzar la plantilla, lo cual obviamente no es ideal. Lo bueno es que siguen siendo contenders, siguen teniendo Antetokounmpo, así que probablemente puedan conseguir jugadores dispuestos a cobrar un poco menos para irse a Milwaukee. Y para esa posición de tercer pivot, Meyers Leonard sigue siendo una posibilidad, pero entre las opciones que puede que cobre la mínima el veterano, Thomas Bryant es interesante. Bryant en los Lakers tuvo un muy buen año, llegó a Denver y no tuvo ningún tipo de sentido. Pero tal vez en ese rol un poco de Bobby Portis, una vez más, un pivot capaz de tirar de tres en un equipo que quiere espacio al lado de Giannis Antetokounmpo, puede hacer una buena labor a nivel de jugador de rotación desde el banquillo capaz de aportar puntos a un equipo que en defensa va sobrado, pero a nivel de anotación no tanto. Thomas Bryant es un desastre defensivo y eso es cierto, pero al final por la mínima del veterano no puede ser muy exigente. Creo que no se va a quedar en Denver y tal vez se vaya a Milwaukee a ver si tiene un buen año, un equipo potente y tras eso consigue más dinero. Y si no, como decía, Meyers Leonard, pues mira, entre cosas como Frank Kaminsky, Dwayne Dedmon y Leonard, pues si les ha gustado, si ha encajado bien en el banquillo, que se lo queden y ya está. Ese es el nivel de los jugadores que pueden conseguir por la mínima del veterano para ese puesto de tercer pivot. No es que haya mucho donde escoger tampoco. Por otra parte, creo que sí que en esa posición de tercer base, o tal vez seguramente segundo base, si juegan mejor que Jevon Carter, hay un jugador que podría ser muy interesante. Alguien que no ha ganado un título, pero siempre ha querido ser competitivo y que creo que encajaría bien en Milwaukee, y ese es Patrick Beverley. Recordemos que para que Beverley renueve en Chicago por más de la mínima, los Bulls le tienen que ofrecer parte de su mid-level, porque llegó mediante buyout. O sea que no es que los Bulls tengan mucha flexibilidad para pagarle, y tal vez quiere irse a Milwaukee cobrando la mínima del veterano, aportar en un equipo potente. Así que vamos a ser optimistas y considerar que consigan a Patrick Beverley. Aparte de eso, si Beverley no está disponible, tal vez alguien como Corey Joseph, que lleva unos cuantos años en Detroit y ha ganado su dinero, puede que quiera irse a un equipo más competitivo en la próxima temporada. Y eso, Corey Joseph por lo menos es un poco más joven que Goran Dragic, sigue trabajando en defensa, es un buen pasador, no es un gran tirador, pero no puedes ponerte tan exigente. Y luego, esto es una opción muy optimista, pero si no tiene mucho mercado en un equipo donde se cayó de la rotación y ahora mismo en playoffs apenas está jugando, Lonnie Walker podría querer ir a Milwaukee y tal vez puedan venderle la posibilidad de que acabe quitándole el puesto de escolta titular por encima de Grayson Allen incluso. Tendría que cobrar la mínima del veterano, es verdad, pero los Bucks necesitan atletas. Giannis es increíble, pero tras eso les falta capacidad atlética. Si Lonnie Walker llegara por la mínima del veterano sería un lujazo. Tiene muchas inconsistencias, pero es un jugador que podría encajar bien. Creo que es pedir demasiado, aunque tal vez no tenga mucho mercado, así que vamos a considerar que Lonnie Walker no se va a los Bucks. Y tras eso, para rellenar la plantilla, tal vez un jugador un poco estilo Wesley Matthews. Puedes ofrecerle a mínima al veterano a Danny Green y tal vez deje Cleveland para irse a Milwaukee y cumplir ese rol de escolta. Pero si Lonnie Walker no accede a irse a Milwaukee, y lo veo descabellado, está bien que dejen un hueco libre en la plantilla y se queden con 14 jugadores y vamos a operar así, como si consiguen a Patrick Beverley y por otra parte a Thomas Bryant, o si no podemos considerar que es Meyers Leonard. Y la plantilla entonces tiene un hueco libre y es más o menos el mismo equipo, con varios contratos intercambiables y esperando que haya algún jugador disponible en el mercado. El equipo sería Jrue Holiday, Grayson Allen, Chris Middleton, Giannis Antetokounmpo, Brook López, Jevon Carter, Pat Connaughton, Joe Ingles, Jay Crowder, Bobby Portis, Patrick Beverley, MarJon Beauchamp, Thanasis Antetokounmpo y Thomas Bryant, y quedaría un hueco libre en la plantilla. Y esta es la plantilla completa. Es verdad que el equipo es el mismo del año pasado, apenas hay diferencia, pero es que siendo realistas, lo que más pueden cambiar los Bucks es su entrenador. No tienen flexibilidad salarial, van a estar seguro por encima del tax apron a menos que pierdan a Chris Middleton, y si pierden a Chris Middleton van a ser peores porque no hay una manera de resolver esto. Y no estoy planteando intercambios aquí fundamentalmente porque los principales jugadores que podrían intercambiar, aparte de Grayson Allen, son agentes libres, y un sign and trade siempre es más difícil porque si el otro equipo es un equipo caro también, no quiere entrar en el hard cap y la cosa se vuelve complicada, y por eso aquí planteamos esas renovaciones de Jay Crowder o Joe Ingles, y luego durante la temporada tiene la opción de intentar mover algunas piezas, aunque están muy limitados porque no pueden enviar dinero y apenas tienen picks. Voy a mencionar aquí 3 jugadores que podrían ser interesantes, que tal vez durante la temporada sean
intercambiables. Y uno es Royce O'Neal de los Brooklyn Nets. Está en su último año de contrato, cobra algo similar a Grayson Allen, así que no sería descabellado que pueda intercambiarlo sin mucha dificultad. Y todo depende del mercado que tenga, pero debería ser viable intentar conseguirlo si es que en Brooklyn quieren liberarse de su salario a largo plazo y no tener que renovarlo. E incluso Dorian Finney-Smith, aunque creo que sería demasiado caro para los Bucks, no creo que puedan permitírselo. Y además es un peor tirador, así que probablemente prefiera a Royce O'Neal para entrar como escolta en el puesto de Grayson Allen. Y aparte de él, un par de nombres más que podrían ser interesantes. Kelly Olynyk de los Jazz. Sinceramente creo que los Jazz van a querer mantenerlo, renovarlo y utilizarlo como presencia veterana, pero cobra unos $12 millones, podría ser asequible. Y Thomas Bryant más Bobby Portis más Kelly Olynyk es demasiado, pero si haces un intercambio de Thomas Bryant junto con Grayson Allen y alguna cosa más por Kelly Olynyk en esa posición de híbrido entre 4 y 5 sería interesante. Y luego el jugador que más me gusta y que puede ser viable también para este equipo es Chris Boucher de los Raptors. Le quedan todavía 2 años de contrato, con lo que tiene un poco más de continuidad a largo plazo, cobra unos $11 millones y aporta capacidad atlética a un equipo un poco escaso aparte de Antetokounmpo, algo de capacidad de tiro y un jugador que puede jugar de 4, algo de 5, y con ese salario, si los Raptors de verdad quieren sumar tiro, Grayson Allen una vez más cuadra bien junto con algún jugador cobrando a la mínima, y al mismo tiempo tal vez Toronto quiera algo de flexibilidad a largo plazo, teniendo en cuenta que dentro de un año probablemente, dependiendo de lo que decidan en esta temporada, tendrán que lidiar con la agencia libre de Siakam y la de Anunoby. Así que eso, si Chris Boucher estuviera disponible, desde luego me parecería la prioridad número 1 de este equipo junto con Royce O'Neal, pero será difícil. Y nada, con esto hemos acabado con el vídeo de hoy. Supongo que esperabais más para los Bucks, pero siendo realistas, el mayor cambio que pueden hacer es el entrenador. Tras eso, es mantener el núcleo, esperar un año más, ver lo que consiguen, y el año que viene tendrán que ser mucho más agresivos, pero como mínimo deberían tener un poquillo más de flexibilidad a nivel de picks y a nivel de salarios que se terminan. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.